entrar, realmente, como nos enseña el libro de Hebreos, Señor, entrar a esa gracia, a ese oportuno socorro que tú tienes para cada uno de tus hijos. Oh Dios mío, traiga una bendición grande sobre cada uno de mis hermanos, este grupo que estamos aprendiendo más de tu palabra. Bendiga el hogar que cada uno representa, la vida de cada uno. Y Dios mío, que podamos ser prosperados en todo como nos enseña tu palabra. Así como prospera nuestra alma, que prospere todo, Señor, en cada corazón. Padre Dios mío, no escuché todas las peticiones, pero dice que a usted no se le escapa ninguna. Tú las escuchaste todas y solamente tú nos pides que nos paremos en la brecha. Y en eso estamos. Vamos a pararnos en la brecha, dar el uno por el otro, pedir tu intervención poderosa, sanadora, milagrosa, venga sobre la necesidad, sobre cada petición que mis hermanos y hermanas han elevado delante de tu presencia en esta noche y siempre. Paramos en la brecha para que tu Espíritu Santo haga la obra poderosa en la vida de cada uno, Dios mío. Padre, ponemos cada petición, tú las conoces. Y por la que me recuerdo que la hermana Giselle pide por su hijo para que tú le abras puertas. Señor, tú vas como poderoso gigante delante en todo momento, abriendo y cerrando lo que conforme sea tu propósito para cada uno. Por esta familia, un Claudio, un Jorge y la señora, Señor, oramos, oh Dios, para que tú les dé la fortaleza en estos tiempos. Sabemos que el tiempo, los años, los ha ido bajando, Señor, y es como es normal, natural en la vida de cada uno, pero que tu ánimo, que el ánimo, que el espíritu de cada uno de ellos no desfallezca, que día con día ellos sientan la cercanía tuya en todo momento. Te damos gracias por las diferentes peticiones que se han elevado. Tú las conoces, solamente queremos, oh Señor, como tu palabra nos enseña, que oremos los unos por los otros. Y también quiero agradecerte por tu intervención en todo este mes que pasó en mi vida, Señor, y en mi cuerpo, en mi familia, y que tú bendigas grandemente los médicos y las personas que tienen que intervenir. Dirija a tu siervo esta noche para que al abrir su boca tú pronuncies las palabras que tú quieres que tu pueblo conozca y sepamos de tu palabra, Señor. Bendice al hermano Eric, bendice a su familia y bendice sobre todo su ministerio, oh Padre Celestial. Igualmente oro por los diferentes miembros de la PIBC, los que no se conectan, pero cada uno como miembro en particular, oramos por sus vidas, por sus hogares y por sus familias, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, voy a compartir pantalla con ustedes. Ya estamos en vivo en Facebook Live. Desde ya saludamos a las personas que usualmente se conectan. Algunos lo hacen en el momento que estamos transmitiendo, otros lo hacen en diferido también por horarios o por trabajo, horarios de sus lugares de residencia o algunos por su trabajo también. Bueno, entonces estamos estudiando las oraciones de Jesús y creo que ya ahí se ven entonces ya se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, ya yo lo estoy viendo también en Facebook. Muy bien, mis hermanos. Hemos visto a Jesús orar en diferentes situaciones, ¿verdad? En la mayoría de las veces, la Biblia no nos dice qué fue lo que él dijo. En un par que hemos visto, sí. Y en la oración de hoy es un momento especial en la vida de Jesús. Este, y se escucha, es decir, bueno, se escucha, no, se lee en el Evangelio de Juan la oración que él hizo en público. Esta no es una oración que hizo en privado, sino que es una oración que hizo en público.
En otros momentos, hemos visto oraciones del Señor Jesús generalmente en privado, a solas. Luego, la semana pasada, si no me equivoco, cuando bendecía a los niños, él oró en público, pero la Biblia no nos dice qué fue la oración que hizo, nada más dice que los bendijo. Y hoy eh, hace una oración pública en un momento muy, muy especial. Y vamos a ir al libro de Juan. Permítanme hacer un cambio aquí en la computadora porque necesito cambiar una pantalla nada más. Muy bien, aunque ustedes no lo crean, estoy con 3 pantallas y ya voy a poner una cuarta para la próxima semana para poder verlos a todos y ver a los hermanos que están en Facebook y también ver esa otra parte. Bien, vamos a ver. Muy bien. Vamos a estudiar la oración de Jesús en la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y el capítulo 11 de Juan, desde el versículo 1 hasta el 41, nos narra esta historia. ¿Ok? Eh, Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Verdad? Donde Judas dijo, mejor hubiéramos vendido ese perfume y habríamos tenido más dinero. Y lo dijo porque era ladrón. Él sustraía de la bolsa. Enviaron pues las hermanas de Jesús, las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces Lázaro estaba enfermo. Se supone que era una familia muy cercana a Jesús y él decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Y resulta que en el lugar donde estaba, para llegar hasta Betania, el camino era 2 días. O sea que se iba a tardar 4 días en llegar. ¿Ok? Permítanme un segundo. Entonces, le dijeron, el que amas está enfermo. Y ya leímos hasta el versículo 11, pero en el verso 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Verdad? En el versículo 3 es interesante, vamos a ver, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. En el versículo 3 se usa una palabra, cuando le dicen el que amas,
La palabra que se usa allí es phileis, que también se traduce como cariño, y es una palabra que se deriva em, de otra que significa amor filial, es decir, amor de amigos. Es como si le hubieran dicho, tu querido amigo está enfermo. El verso 5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí la palabra usada es igapa, que se deriva de ágape o agapao, que significa un amor incondicional, un amor completamente desinteresado, el amor con el que Dios nos ama, ¿verdad? Y es un amor muy cercano también. Esta forma verbal, igapa, es un verbo imperfecto, activo, indicativo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque habla de una acción pasada, pero que continúa en el presente y sigue, y que es habitual. No es como cuando uno tiene bueno, tenía una novia a alguien y decía, yo la amaba. Es decir, del verbo ya no la amo más. No, esta palabra amaba indica una acción continua, ocurre en el pasado. Eso significa que tenían tiempo de conocer a Jesús. Recuerden que una de las hermanas de Lázaro había ungido el cabello y los pies de Jesús con un perfume de nardo carísimo, ¿verdad? Entonces, Jesús les conoció y les amó de forma incondicional y esa relación continuó en el tiempo. Estos hermanos, Lázaro, María y Marta, eran entonces muy especiales para Jesús y se esperaría que él hiciera algo inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, como pasó con el centurión. Ve, tu hijo ha sanado. Y el centurión creyó y el niño sanó. Pero Jesús no hizo nada. Simplemente dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado, para que el Hijo de Dios también se glorifique. Pudo dar la orden y decir, sin desplazarse de donde estaba, que Lázaro sane, y Lázaro hubiera sanado. O pudo dejar lo que estaba haciendo e irse inmediatamente para Betania. Pero resulta que se quedó en el lugar en que estaba. ¿Y en dónde estaba Jesús? Bueno, estaba en un lugar que se llama Betabara o Betania más allá del Jordán. Lo pueden ver en el mapa, está encerrada en el círculo rojo. Entonces tenía que cruzar el Jordán, ¿verdad? Seguir caminando para llegar hasta Betania, que como vemos estaba muy cerca de Jerusalén. 2 días de camino. Era lo que se tardaba en llegar de Betabara hasta Betania. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, verso 6. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea. Estos le reconvienen y le dicen, oye, allá quieren apedrearte. Y dices que vas para allá. Pero Jesús les dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. De ese versículo pueden salir muchos mensajes, pero ahorita lo que nos interesa es otro enfoque. Entonces no voy a ahondar para que nos alcance el tiempo en este pasaje. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y como que los discípulos tuvieron cierto alivio, porque dice el verso 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente,
Lázaro ha muerto. Ahora, y como vamos a ver, infiriendo de la palabra de Dios, Lázaro murió prácticamente el mismo día que le fueron a avisar a Jesús, porque cuando llegó allá, Lázaro tenía 4 días de haber sido sepultado. Y ese hecho es importante, pero lo vamos a ver más adelantito en el estudio. Entonces les dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Otro que no entendió qué era lo que estaba hablando Jesucristo. Jesús estaba a 2 días de camino de la casa de Lázaro y se quedó 2 días más en donde estaba. Cuando él llegó, Lázaro estaba sepultado y tenía 4 días de muerto. Así que probablemente, como dije, murió el mismo día que le avisaron a Jesús que él estaba enfermo. En el verso 10 de Juan capítulo 11, Jesús decide ir a la casa de María y Marta y dice que va a despertar a Lázaro. Los discípulos entienden que está dormido. Jesús les aclara que está muerto. Recordemos que en Juan 11:4 Jesús dijo que esa enfermedad era para la gloria de Dios y que el Hijo de Dios sería glorificado por ella. De modo que a propósito se quedó y esperó a que la muerte de Lázaro fuese un hecho confirmado. Betania, por otra parte, estaba en Judea, muy cerca de Jerusalén. Y los judíos ya estaban procurando matar a Jesús. Ya estaba muy cerca la Pascua, que es cuando crucifican al Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Sí, hermano. Verso 17 en adelante. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Por si me van a preguntar, no verifiqué qué distancia exactamente era. Es decir, no verifiqué cuánta distancia es un estadio, pero si alguien lo quiere buscar en Google, no hay ningún problema. Nada más dice que estaba muy cerca y entonces los judíos de Jerusalén vinieron a Betania para consolar a Marta y a María por su hermano muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, a recibirle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Entonces, Marta demuestra su fe en Cristo. ¿Ok? En este pasaje, Marta demuestra su fe en el Señor, pero cree que ha llegado tarde. Bienvenido, hermano Luis, que Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones a todos. Feliz año. Igualmente. Bien, entonces estamos, Luis, en Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Ok, gracias. Entonces, ella cree que Jesús ha llegado tarde. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ustedes creen que Dios llega tarde? A veces oramos y sentimos que la respuesta del Señor está sumamente lejana. Oramos por un trabajo y nada que aparece el trabajo. Oramos por sanidad y la enfermedad parece coger fuerza. Oramos
por diferentes razones y sentimos que no hay respuesta de parte de Dios. Como decía al principio, a veces eh, eh, pasamos por situaciones y le pedimos a Dios que nos ayude, pero Dios aprovecha esas situaciones que surgen de la vida natural, normal de cualquier ser humano, o sea que también nos afectan a nosotros, y como sus hijos, Dios utiliza esas situaciones para formar en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. Si usted mira hacia atrás y ve todas las cosas por las que ha pasado, unas agradables, otras no tan agradables, y usted dice, no conocería al Señor de esta manera si eso no hubiera ocurrido en mi vida. Ok, me dice hermano Edgar que 15 estadios son aproximadamente 3 kilómetros. Entonces sí, estaba muy cerca, era como ir de mi casa aquí en Aguacaliente por el Primer hasta la iglesia. Más o menos son 3 kilómetros. Entonces, este, era muy cerca, ¿verdad? Unos 20 o máximo 30 minutos de camino y llegaban allá. Bien, ahora, ella sabía de la resurrección en el día postrero, un tema que ya estudiamos cuando vimos el programa de las resurrecciones al final de los tiempos. Pero Jesús le explica que él llegó para resucitar a su hermano. Luego ella comprende lo que Jesús le dice y le reconoce como el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo, en el verso 27. Yo sé que aquí estamos entre creyentes. Sé que también por medio del Facebook esto puede llegar, este mensaje, a alguna persona que no conoce a Jesús como único y suficiente Salvador personal. Y si usted le pregunta a esa persona, ¿quién es Jesús? Le va a decir, es Dios, el Hijo de Dios. Y si usted le pregunta al creyente, ¿quién es Jesús? Vamos a responder, es Dios, es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz. Pero decirlo y vivirlo son dos cosas diferentes. Cuando María le dice a Jesús, eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo, esas palabras tienen mucha profundidad. Ella como judía estaba esperando al Mesías, al que iba a restaurar el reino de Israel. Y probablemente ella todavía no entendía que Cristo primero tenía que morir en la cruz antes de que eso pudiera ocurrir. Y desde entonces han pasado 2000 y pico de años y el reino de Israel no está restaurado. Todavía falta el tiempo que Dios quiera en su misericordia por las almas perdidas para que Jesucristo regrese por sus santos. Venga la gran tribulación, termine la gran tribulación, Jesús destruye a sus enemigos e instaure el reino milenial donde serán cumplidas las promesas que los judíos están esperando para Israel. Continuamos. Verso 28 en adelante. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que le dijo Marta.
Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35, Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Y surge una pregunta entonces, ¿por qué? Si Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, lloró delante de su tumba. Es decir, para Jesús no había pasado nada. ¿Recuerdan lo que él dijo en el versículo 4 cuando le avisaron que que Lázaro estaba muy enfermo? Esta enfermedad no es para muerte. Y como si nada, se quedó 2 días más en el lugar que estaba, sabiendo que le tomaría otros 2 días llegar a la casa de María y Marta y Lázaro. Es decir, llegó 4 días después. Vamos a responder esta pregunta despacio. Vamos a primero analizar la reacción de Jesús. En el Nuevo Testamento hay una palabra que se usa en Lucas 19:41, cuando Jesús llora sobre Jerusalén, eklapsen. Y en griego es una palabra que quiere decir ah, llorar, pero es más como un gemido, un lamento. Es decir, Jesús hizo lamentación sobre Jerusalén. En Juan 11:35, sin embargo, se usa la palabra edacrisen, que significa derramar lágrimas o llorar en silencio. Entonces, en Lucas 19:41, cuando se lamenta sobre Jerusalén, y si ustedes van y ven el pasaje, ¿verdad? Jesús expresa verbalmente lo que siente. Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión, tú que has matado a los profetas que mi padre te ha enviado. Pero aquí Jesús llora en silencio. Él está profundamente conmovido por el dolor de María y de Marta y de los que lloraban con ellas. Y dice la Biblia que él derramó lágrimas. La traducción exacta de la palabra sería derramar lágrimas, pero sin emitir ningún lamento. Es decir, él lloró en silencio. Y probablemente lloró por profunda compasión y empatía por el dolor de aquellos a quien él amaba tan profundamente y por los asistentes que estaban desconsolados por la pérdida. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero mostró su humanidad y amor por los que sufren la muerte. Y para los que hemos perdido algún ser cercano, algún ser amado, aunque sabemos que esa persona está en la presencia de Dios, en mi caso, los seres más cercanos que yo he perdido, este, y que significaban mucho en mi vida, fueron mis abuelos. Y ellos, por lo menos tengo la seguridad de que mi abuelo paterno y mi abuela materna recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal. No sé de mi abuela materna si ella lo recibió o no. Sí le testifiqué a ella en diferentes ocasiones, pero ella siempre se quedó calladita, lo cual no significa que no lo haya hecho. Pero lo que sentimos es la ausencia de esas personas, pero tenemos la esperanza de la vida eterna y sabemos que ellos están gozando de la presencia del Señor, pero para nosotros está presente su ausencia.
Y Jesús se identificó con ese dolor. Su llanto también reflejó la tristeza ante la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Si no hubiera sido por el pecado de Adán y Eva, la humanidad no hubiera conocido la muerte física y menos la muerte espiritual. También quizás anticipó su propia muerte, que estaba muy cercana ya, y el rechazo que enfrentarían aquellos que lo vitoreaban, pero lo rechazarían como Salvador. Veamos, él tuvo compasión por el sufrimiento ajeno, sintió la pena de María y Marta, se conmovió profundamente, se estremeció en su corazón, aunque él era el autor de la vida y tenía poder sobre la muerte. A pesar de su divinidad, Jesús asumió una naturaleza humana y experimentó las mismas emociones que nosotros. Una de ellas, el dolor, demostrando que el llorar ante la muerte no es falta de fe ni confianza en Dios, sino es una respuesta natural al sufrimiento. Sintió la tristeza por la muerte en sí mismo. Lloró porque la muerte es una intrusión dolorosa y antinatural. ¿Por qué no queremos morirnos? Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿quiere morirse? Por lo menos yo digo, no, yo no me quiero morir. Y no es temor a la muerte en sí misma, porque sé, como decía Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me da un patatus ahorita, pues voy a estar en la presencia de Dios. Mucho mejor que acá, sin las angustias de esta vida. Pero mi alma es eterna. Originalmente el ser humano no fue creado para morir. Y precisamente por eso ninguno de nosotros quiere morir. Porque tenemos esa sensación de eternidad. Y aquí el problema no es si el alma es eterna, porque con o sin Cristo, la eternidad del alma humana se mantiene. El problema es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Tenés a Cristo en el corazón? Bien, vas a pasar la eternidad en la presencia de Dios, sirviéndole a Él por toda la eternidad. ¿No tenés a Cristo en el corazón? ¿No te has arrepentido de tus pecados? Vas a pasar la eternidad, si mueres, en el infierno, separado eternamente de Dios, sufriendo el castigo por el pecado. Y eso le duele a Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. También estaba anticipando su propia muerte y el rechazo que sufriría. Algunos eruditos sugieren que también lloró por la inminente crucifixión y el rechazo de su propio pueblo que no entendía su misión, como lo vemos en Lucas 19 cuando él se lamenta sobre Jerusalén. Vean, los judíos esperaban un Mesías, alguien que los salvara, pero no estaban pensando en la salvación de su alma, en el perdón de sus pecados, sino en ser librados del yugo romano. Estaban alejados de la parte espiritual, solo pensaban en su situación política y económica. Somos esclavos de los romanos. No entendían que primero eran esclavos del pecado y Jesús había venido a liberarlos de eso. Y también glorificar a Dios. La situación, aunque dolorosa, glorificaría a Dios al mostrar el poder de Jesús sobre la muerte. Y Jesús lloró en medio de este proceso, mostrando que el dolor y la fe pueden coexistir.
Es decir, si usted está triste porque está pasando algo apremiante en su vida, eso no es falta de fe, es la respuesta natural a una situación sobre la cual no tenemos control. Eso ni siquiera es desconfianza en Dios, es una respuesta natural, que a lo que nos lleva es a doblar rodillas y a clamar con más fuerza a nuestro Dios. El llanto de Jesús en la tumba es un poderoso testimonio de su amor, de su humanidad y de su comprensión del sufrimiento humano. Incluso cuando él tenía el poder de cambiar la situación, dejando una lección sobre cómo consolarnos mutuamente en la aflicción. Fue una mezcla de amor humano, empatía, tristeza por la realidad del pecado, la muerte y la anticipación de su propio proceso para salvar a la humanidad. Todo mientras mostraba su gran poder y compasión. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 38. Jesús profundamente conmovido otra vez, es decir, estremecido por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días, o sea, está hediondo el muchacho. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, y aquí es lindo, porque podemos escuchar, quiero decirlo, yo sé que es leer, pero quiero decir que podemos escuchar la oración de Jesús en la palabra de Dios. Y dice, Padre, dice Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús sabía que aunque ya reconocieron que él había sanado a un ciego que era ciego de nacimiento, no había duda de que ese era un milagro. Y aunque sabían que era posible que resucitara a Lázaro, aún así, pocos días después, lo iban a querer apedrear, lo iban a rechazar, porque no entendían realmente quién era él, porque sus vidas estaban ligadas a lo terrenal y no a lo espiritual. Les importaba más un reino terrenal que el reino de Dios que Jesús había venido a ofrecer originalmente. Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces estaba conmovido, identificado con el dolor de María y Marta y de quienes le lloraban. Pidió ayuda. ¿Ustedes creen que él no podía decir a la piedra, piedra, muévete? O hacer un gesto nada más, o solo pensarlo y la piedra se hubiera movido sola. Pero lo interesante es que pidió ayuda. Dijo, quitad la piedra. ¿Sabe? Yo creo que Dios no necesita de mí para que su palabra sea predicada. No necesita de usted y de mí para que testifiquemos de Cristo al mundo.
Él puede manifestarse cuando quiera, pero nos da el gran honor, el privilegio enorme de servirle, de ser parte de esta enorme salvación que le da a la humanidad a través de tu Hijo Jesucristo. Le advierten a Jesús que el muertico ya tiene 4 días y que hiede. Y esto es importante porque los judíos creían en esos tiempos que antes del tercer día una persona podía reanimarse o resucitar. Pero un muerto con 4 días de sepultado estaba bien muerto. ¿Ok? Ese ya no se iba a levantar. Por eso Cristo esperó hasta ese momento para resucitarle, para que no hubiera duda de que realmente él tenía poder sobre la muerte, de que ese era un milagro y para los judíos una señal de quién era él. Por eso es que Jesús se quedó 2 días sabiendo que llegaría 4 días después, para que no hubiera ninguna duda de que Lázaro estaba muerto y que no había poder humano que lo pudiera levantar de ahí más que el poder de Dios mismo. Jesús agradeció a su Padre por haberle oído. Es una oración de gratitud y de testimonio al mismo tiempo. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor, para que vean que tú me has enviado. ¿Sabe? Usted y yo también fuimos enviados. Fuimos enviados por Dios a predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Dice 2 Corintios 5, 18 al 21, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así de grande es el amor de Dios y así de grande es el privilegio que Él nos da a los que hemos podido arrepentirnos de nuestro pecado, ir a los pies de Jesús y reconocer que solo en Él podemos encontrar la salvación y la vida eterna, no por nuestras obras. En Juan 11, 25 al 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, le dijo a Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En primera de Juan 5:12, Juan, el apóstol, dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y en Juan 3:16 al 19, en el Evangelio, este mismo apóstol dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a Juan, a Pedro, a María, a Lucas, a José, a Ricardo, sino para que cada persona sea salva por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sabe? Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia y no acepto a Jesús porque primero tengo que dejar estos vicios o estas costumbres. Usted no necesita dejar nada, porque igual no las va a dejar. Usted necesita
entregarse a Cristo para que Él con su poder le saque de ese hoyo en el que está metido. No hay otra forma de salir de ahí. En Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La conclusión principal de la muerte y resurrección de Lázaro es que Jesús tiene autoridad absoluta sobre la muerte y es la fuente de vida eterna para los que creen en él. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar acá este estudio. Vamos a orar un momentito antes de despedirnos. Padre, muchísimas gracias porque en tu Hijo Jesucristo tenemos vida eterna. Gracias porque Él fue enviado para salvarnos a nosotros, para que tengamos tu perdón de nuestro pecado. Te pido, Señor, que si hay personas aquí que no te conocen como Salvador personal, que no tienen la seguridad de su salvación, hoy puedan venir a ti y obtener de ti vida eterna, Señor. Que si hay personas que nos escuchan posterior a esta transmisión, que también esas personas, si no tienen a Cristo como su Salvador, puedan venir a los pies de Cristo. Te lo pedimos y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dejar de transmitir en este momento. Permítame un momentito para mover una pantalla otra vez. Vamos a dejar de transmitir por Facebook. ¿Listo? Ya no estamos transmitiendo. Y vamos a terminar la grabación.